Pues muchas gracias, Claudia, y muy buenos días a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida justamente a esta segunda sesión del seminario Género y Anticorrupción, Bases para construir agendas institucionales para la igualdad. Este seminario representa una oportunidad invaluable para reflexionar, dialogar y construir propuestas que fortalezcan la igualdad y la integridad de nuestras instituciones. Así que, pues les estamos muy agradecidas, ¿no? Con contar con su presencia, pero sobre todo con su participación, ¿no? Así que, bueno, esto va a ser muy importante para que nos ayuden a enriquecer este espacio de aprendizaje y colaboración. Como ustedes saben, los módulos 2 y 3 estarán a cargo de la organización de la sociedad civil Impunidad Cero, quienes nos compartirán pues elementos clave de cómo la corrupción afecta de manera diferenciada por género, así como qué tipo de herramientas nos permiten identificarla, ¿no? También me da mucho gusto saludar a la directora de Impunidad Cero, Catalina Cune Peinbert, ¿no? A quien cedo el uso de la voz para que pueda dar unas palabras de bienvenida. Está silenciado el micrófono, Cata. Gracias. Ahí está. Es que, ok, es que según yo no podía yo, por eso me seguí. Pero bueno, les decía que muchas gracias, Tere, gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy. Antes que nada, pues agradecemos mucho la invitación a formar parte de este seminario de género y anticorrupción. Y les cuento un poquito nada más de quiénes somos. Tal vez algunas y algunos ya nos conozcan, hemos trabajado con ustedes en algunas otras cosas, pero bueno, somos, como decía Tere, una organización de la sociedad civil apartidista y nos dedicamos a medir, analizar y visibilizar la impunidad para poder combatirla. Entonces, en este contexto llevamos a cabo evaluaciones periódicas del sistema de justicia en México mediante unos índices de desempeño de las fiscalías, de todas las fiscalías locales. Prontito ya lo terminamos, nada más nos falta editarlo, vamos a sacar el de 2026, para que estén atentos y lo consulten. Y también hacemos investigación en general para promover la denuncia, para que entonces pueda bajar la impunidad. En ese sentido tenemos una plataforma que se llama denuncia.org y justamente ahí se pueden encontrar guías para denunciar distintos tipos de delitos o de personas en situación de vulnerabilidad más afectadas, como son las mujeres, por ejemplo, pero también niños, niñas y adolescentes. Pronto también sacaremos una guía para denunciar delitos cometidos mayormente contra personas adultas mayores, en fin, etcétera. Todas estas cuestiones de interseccionalidad que justamente son el cuerpo de este seminario. También en materia de anticorrupción tenemos varios estudios acerca de alertadores de corrupción, de unidades de fiscalización y una guía para denunciar corrupción en México que sacamos en 2023. Todo esto lo pueden consultar en nuestras páginas impunidadcero.org y denuncia.org. Entonces, pues nada más decirles que espero que aprovechen mucho este seminario, estos dos módulos que hemos hecho con mucho cuidado y con mucho entusiasmo, porque hemos notado, como ahora les contarán Claudia y Sara, cómo la corrupción afecta de manera distinta a las mujeres, como casi todos los fenómenos delictivos en el mundo, en el país iba a decir, pero en el mundo en realidad. Y pues nada, darles la bienvenida y las gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Catalina. Y así que, pues bueno, para dar inicio a este módulo 2 que se denomina La corrupción que nos atraviesa, efectos de la impunidad en la vida de las mujeres, voy a permitirme leer como una pequeña semblanza curricular de nuestras dos ponentes del día de hoy, ¿no? La primera es de Sara Guarneros. Ella es egresada de las licenciaturas de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Se ha desempeñado en organizaciones de la sociedad civil, destacando su trabajo en Puebla Vigila, AC, donde coordinó proyectos de auditorías ciudadanas, hackatones y participación ciudadana, además de impartir talleres sobre transparencia y rendición de cuentas. Fue vocera de Redefine Puebla, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir.
promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes. Colaboró con Controla tu Gobierno con el proyecto Construir Anticorrupción, enfocado en acciones colectivas para erradicar el impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres. Asimismo, trabajó como acompañante e investigadora en Resiliencia Jurídica, un espacio con enfoque en género, justicia social y climática. En 2023 se desempeñó como coordinadora de monitoreo y seguimiento en el Fondo para el Bienestar y Avances de las Mujeres en Puebla, dando seguimiento a proyectos sobre embarazos en adolescentes y mujeres constructoras de paz. Em, Asimismo, la semblanza de Claudia Morales, ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y actualmente está estudiando la maestría en Políticas Criminal en la misma entidad. Se ha desarrollado como consultora en instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso en la sede de esta última en Washington, D.C. Su carrera profesional la ha desarrollado principalmente en investigación y búsqueda de personas desaparecidas, siendo consultora en el tema y laborando en instituciones como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Además, fue subdirectora de la Dirección de Género de la Secretaría de la Función Pública, la cual en 2018 realizó la primera publicación para identificar e investigar conductas de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal. Y bueno, a partir de 2024 forma parte del equipo mexicano de análisis local. Así que muchas gracias. Tenemos dos ponentes excelentes, así que les cedo el uso de la voz para que puedan empezar con su... Muchísimas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Eh, ya como les dieron un poco la introducción sobre quiénes somos, me gustaría poder empezar a hablar un poco sobre lo que vamos a ver en esta sesión, en este módulo 2. Creo que bueno, no creo, la sesión uno fue la verdad como bastante enriquecedora como para tener un poco las nociones y los conceptos sobre género, corrupción específicamente, pero ahorita nos gustaría adentrarnos un poco o profundizar un poco más en ahora cómo esto se interrelaciona y no a veces de manera positiva, ¿no? Vamos a ver cómo estos impactos diferenciados y aquí está brevemente como el contenido que queremos explorar el día de hoy, ¿no? Ahondar un poco en el marco conceptual, analizar casos emblemáticos, no es lo mismo simplemente leer conceptos, definiciones, datos, a darles nombres, ¿no? Darles ese impacto a las víctimas y a las familias también y pasaremos a las conclusiones y a las propuestas que desde Impunidad Cero siempre buscamos visibilizar en estos espacios. Nuestro objetivo principal va a ser explorar cómo la corrupción y la impunidad afectan a las mujeres de manera diferenciada en diversos aspectos de sus vidas, principalmente en el acceso a la justicia. La siguiente, por favor. Muchas gracias. En cuanto al marco conceptual, es importante siempre como tratar de desarticular o sobre todo de como de empezar a cuestionar como estos conceptos que tal vez durante muchos años tenemos ya muy arraigados sobre, por ejemplo, el concepto de la corrupción, ¿no? Em, Generalmente o institucionalmente siempre se nos hablaba de que la corrupción era como el desvío de recursos o algún concepto algo más alejado de nosotras, ¿no? Que sabíamos que sucedía, que principalmente creíamos que sucedía en instituciones de gobierno, pero que tal vez para nosotros no había más allá de un impacto, solamente que tal vez el dinero no existía o se habían robado recursos que tal vez creíamos que era para proyectos como más alejados a nosotros. Sin embargo, cuando empezamos a analizar, ¿no? De fondo las acciones o las inacciones que vemos desde los gobiernos de los diferentes niveles del país que no realizan, pues entonces analizamos que realmente hay diversos impactos y que sí ha habido más a niveles locales, ¿no? No solamente a los municipios o al presupuesto municipal, sino también a nosotras como población y como comunidad. Entonces, por eso decimos que no solamente es el desvío de recursos del económico, sino que va más allá, ¿no? Es un abuso de poder que desvía incluso hasta el curso de la justicia, ¿no? Es poder cometer o incitar o facilitar este abuso de poder público para obtener simplemente un beneficio privado, ¿no? Y privado no solamente podemos hablar de una persona como individuo, sino podemos hablar de intereses que van más allá, ¿no? Y que incluso esto a veces puede pasar desapercibido.
Entonces, más allá de eso, también vamos a encontrar que todo esto está enriquecido también por estas fallas institucionales, ¿no? Y lo vemos todos los días, ¿no? En diferentes aspectos, desde poder realizar un procedimiento burocrático, ¿no? Hasta poder ir e intentar levantar una denuncia, ¿no? Vemos estas fallas institucionales que van enriqueciendo que esta corrupción vaya aumentando o se vaya perpetuando, ¿no? Y es esta negligencia y esta omisión que actúan como barreras de acceso. También es importante, y digo, por eso es lo que nos converge en este seminario, ¿no? Analizar este impacto diferenciado, porque siempre decimos, ¿por qué nos afecta más a nosotras las mujeres, ¿no? Porque las prácticas corruptas se profundizan en desigualdades de géneros que de por sí ya vemos que preexisten, ¿no? Hemos analizado seguramente en diversos cursos, sobre todo en estas fechas, ¿no? Sobre hablar de género, sobre hablar de violencia de género, y entonces ahí analizamos cómo es que realmente esto es nuestro día a día, ¿no? Y por eso hablamos como de esto, ¿no? La corrupción no es neutral al género, sino que utiliza nuestras vulnerabilidades de las mujeres como una moneda de cambio. Y más adelante vamos a hablar sobre qué estamos hablando cuando hablamos de las mujeres, ¿no? Que es importante hablar de la mujer en su diversidad. Em, Vamos a ahondar un poquito más en las categorías técnicas, ¿no? Nunca está de más retroceder tal vez un poco a los conceptos básicos para poder hacer una diferenciación o para poder correlacionar estos conceptos, ¿no? Primero analizamos que tenemos la corrupción sistemática, pero ¿qué es realmente la corrupción sistemática, ¿no? La vemos como este abuso de poder. Bueno, y para esto quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Que desde Impunidad Cero en 2023 realizamos una guía, ¿no? Para denunciar la corrupción. Y entonces cuando se realizó esta guía, bueno, se partió de esta definición de qué era la corrupción sistemática, y es a donde se analizó que era este abuso de poder en beneficio propio, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, o de un tercero como práctica generalizada, ¿no? Y puede ser en diferentes sectores de la sociedad y de gobierno, ¿no? Y incluso hasta de sector privado. Y entonces aquí es donde encontramos los sobornos, la extorsión y el impacto en las mujeres, ¿no? Y no sé si lo han analizado o han visto casos, pero se dan en los temas de extorsión, ¿no? Incluso para poder, vamos otra vez al ambiente de justicia o de acceso a la justicia, cuando requieres realizar una denuncia o algo, muchas veces las mujeres se ven enfrascadas en algunos aspectos de este tipo de pues de peticiones que pueden incluso pues impactar en su integridad, ¿no? Y también recientemente casos, ¿no? Donde incluso ante el poco acceso o nulo acceso del derecho al agua, pues muchas veces tienen que, como comunidad, comprar pipas de agua y como no tienen para pagar estos recursos, se ven, sobre todo las mujeres, obligadas a pagarlos de otra manera porque son presionadas para poder acceder a un derecho tan fundamental como el agua. También vemos la corrupción que es estructural, ¿no? Es un abuso de poder y la impunidad siempre está integrado en el funcionamiento de todas las instituciones, ¿no? Es esta negligencia o esta inacción sostenida. Y si lo trasladamos un poco más al tema de justicia, es cuando, sobre todo lo vamos a ver más adelante, ¿no? En casos de denuncia donde de repente llevas tanto tiempo y tu carpeta no avanza en tema de violencia familiar, de violencia vicaria, ¿no? Y resulta que esos archivos están olvidados, ¿no? O hay una falta debida de diligencia, ¿no? Entonces todo esto lo va perpetuando. De ahí tenemos también, que es importante mencionar, la impunidad penal, ¿no? Que es algo que también al final fomenta este tipo de corrupción, que son las faltas de resolución de casos y de acceso a la justicia. Y eso es algo que estadísticamente en México lo tenemos muy bien identificado, ¿no? O sea, no hay sentencias inexistentes en feminicidios o violaciones, ¿no? Muchas veces ver que se tipifican de diferente manera cuando uno está exigiendo tipificarlo como feminicidio, ¿no? Y al final la estadística nacional nos la venden como que, pues en realidad han disminuido, ¿no? Pero en realidad ya cuando profundizamos, pues nos damos cuenta que hay una falta de resolución y más bien las mandan hacia otras tipificaciones para, pues a nivel nacional poder cambiar esta estadística y tener una percepción diferente que tal vez en México sí está disminuyendo, la violencia contra las mujeres, ¿no?
Y también tenemos la impunidad administrativa, ¿no? Que esto es algo que seguramente nos toca más cuando nos desempeñamos en instituciones públicas, incluso también cuando nosotras de este lado decidimos acceder a algún tipo de servicio público, ¿no? Es la omisión de sancionar las faltas en que incurren las y los servidores públicos derivado de su desempeño o cargo, ¿no? Funcionarios que revictimizan y que no son sancionados, ¿no? Y aquí ahondo un poco más, ¿no? A las instituciones que tienen, por ejemplo, sus órganos internos de control, que pues muchas veces no permiten o no es necesariamente que las personas como tal no puedan dar herramientas para que las personas puedan exigir, ¿no? Justicia o denunciar algún tipo de corrupción que estén visibilizando, sino más bien que a veces ni siquiera hay los protocolos necesarios para poder identificar estas y saber cómo actuar, ¿no? Sobre todo cuando los temas de corrupción o los temas de acoso o demás, pues van sobre todo con las mujeres, ¿no? No hay protocolos con perspectiva de género, que es lo que hemos analizado muchas veces. También es importante, ¿no? Decir que la impunidad diferenciada va más allá de una cifra, ¿no? Lo que decimos no solamente es la estadística, es saber que realmente hay un impacto a las vidas de las mujeres, de sus familias, de sus comunidades, ¿no? Y es cuando les mencionaba hace rato que queríamos llegar como a qué hablamos cuando hablamos de las mujeres en su diversidad, ¿no? Y algo muy importante es el factor interseccional, ¿no? La impunidad aumenta, ¿no? Y es lo que vamos analizando, ¿no? No solo por el hecho de que soy mujer, ¿no? Aumenta también cuando soy una mujer indígena, cuando soy una mujer migrante, cuando soy una mujer trans, cuando soy una mujer afrodescendiente o una mujer que vive en una situación de pobreza, ¿no? Todo eso me va haciendo que me vaya limitando más a poder acceder a recursos, servicios y demás, ¿no? Y entonces esto de regreso puede afectarme de manera diferenciada y de mayor nivel porque en realidad no tengo un andamiaje, no tengo la información, tal vez el acceso a la información o la transparencia para saber cómo puedo exigir mis derechos o cómo puedo denunciar un acto que tal vez sé que está vulnerando mi integridad, ¿no? También hablamos que la impunidad diferenciada va más allá y que es estructural porque no es un error del sistema, ¿no? Eso no, a veces es malo o es ingenuo poderlo justificar, ¿no? Que no es un error del sistema, es una forma de operar cuando se trata sobre todo de delitos de género, ¿no? Y se agrava según quien sea la víctima. Y lo hemos visto en datos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, o sea, para empezar, ¿no? A veces es muy difícil acceder a estos datos diferenciados, ¿no? No tenemos acceso a mujeres, una estadística real a mujeres afrodescendientes, a mujeres migrantes, tal vez, que puedan acceder a un tipo de derecho, a un tipo de servicio. Y entonces ahí realmente no podemos a veces generar estos argumentos de cómo están viviendo o cómo se están desarrollando en sus comunidades, ¿no? También hablamos de que la corrupción es habilitadora, ¿no? La falta de investigación que genera impunidad, y es algo que desde Impunidad Cero siempre analizamos, pues es el acto de corrupción más común, ¿no? A veces los momentos en los que queremos denunciar, los momentos en los que queremos buscar algún tipo de información, pues nos damos cuenta que no hay suficiente información, no hay suficiente investigación y en realidad esto solamente está fomentando más estos procesos de corrupción, ¿no? También hablamos de que la violencia es institucional, ¿no? Cuando el Estado no actúa, es importante mencionarlo, ¿no? Se convierte en cómplice. Entonces, creo que aquí es cuando debemos también de alarmarnos más. Y quería mencionar, ¿no? Algunos efectos de esta corrupción cuando hablamos del impacto diferenciado, sobre todo en delitos tan críticos, ¿no? Que nos llevan a la impunidad. Y dos de estos son, por ejemplo, el feminicidio y el transfeminicidio, ¿no? Pérdida de evidencia en la cadena de custodia, peritaje sin perspectiva de género que lo hemos visto y la falta de debida diligencia desde las primeras horas, ¿no? Y si hablamos de transfeminicidio, bueno, nos vemos en otro elemento más grave porque ni siquiera tenemos aún a nivel nacional todas las leyes o esta tipificación del transfeminicidio, ¿no? En realidad solamente es un estado a nivel nacional que lo tiene y aún le falta como más esclarecimiento en este tipo de, ¿no? Pero en realidad todavía ni siquiera podemos hablar en el acceso a la justicia de este delito porque seguimos todavía con esta pugna de que el Estado o los congresos locales reconozcan tan solo este delito, ¿no? También hablamos de la violencia sexual y digital, que es algo que nos está atravesando de mayor medida en estos últimos meses, sobre todo, no sé si lo han percibido, la intensificación de esta violencia sexual y digital que ha aumentado en mujeres, niñas y adolescentes. Y
y la violencia familiar, que yo creo que es uno de los mayores delitos, un delito con el mayor volumen de denuncias, pero el de menor seguimiento real, ¿no? Y entonces hablamos también, ¿no? Es importante porque muchas veces nos venden este tema de cómo va a ser el acceso a la justicia, ¿no? Que no solamente tiene que ser punitivo, pero también es muy importante, ¿no? Que el uso de mecanismos alternos de solución, como a veces es la mediación, en casos como estos, donde hay riesgo de vida, no deberían de estar permitidos, porque esto incluso va en contra de tratados internacionales y en contra de nuestros derechos humanos, que también ponen en riesgo nuestra vida. Y como hemos visto, ¿no? A veces hay alarmas, hubo denuncias previas y demás, y no hubo una acción inmediata por parte de las instituciones del Estado y las consecuencias fueron fatales, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, creo que esto es lo más importante de poder como tener en el mapa sobre cómo estos conceptos de corrupción y cómo estos elementos pueden irse agravando más cuando vamos analizando la interseccionalidad de las mujeres. Ahora quisiéramos ahondar un poco más a unos casos emblemáticos que pueden ayudarles a poder darles nombres, vidas, datos sobre este impacto. Y se lo comparto ahora a mi compañera Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias, Sara. Pues efectivamente ya vimos toda esta parte técnica en la que se habla de el efecto de la corrupción, qué es la corrupción y diferentes aspectos donde puede impactar, pero específicamente vamos a presentar dos casos donde es más palpable esta situación y son los casos de Mariana Lima Buendía e Irma López Aurelio. Pues son efectos de la corrupción. Recordemos lo que ya nos había mencionado Sara, la impunidad penal, pues esta falta de resolución de casos, falta de acceso a la justicia, porque no hay elementos que se estén cumpliendo con perspectiva de género en la investigación. También tenemos lo que es la impunidad administrativa, que es esta falta de sanciones por el incumplimiento de obligaciones de personas funcionarias. Pero para entender esto, vamos a presentar estos casos, uno de feminicidio, que es el de Mariana Lima, y el otro sobre omisiones en los deberes estatales, que tiene que ver con el caso de Irma López. Para empezar, pues Mariana Lima Buendía es uno de los casos que marca un parteaguas en la impartición de justicia y la investigación del feminicidio en México. Es un antes y un después, porque judicialmente, después de este caso, la Corte ya emitió una sentencia en la que se denominaba la necesidad y se hacía presente esta necesidad de generar protocolos para la investigación del feminicidio. El caso es porque en 2010, el 29 de junio, Irinia Buendía, que es la madre de Mariana Lima, pues se entera que su hija ha sido encontrada en su domicilio sin signos vitales. Esto es como digamos, la conclusión de una cadena de violencias que vivía Mariana Lima al lado de su esposo, Julio César Hernández Ballinas, quien además pues tenía esta característica de ser policía ministerial en Chimalhuacán. No estamos diciendo que eso sea como una cuestión ligada, pero sí tiene que ver porque justamente todo esto le permitía tener una red de apoyo al esposo, quien era el principal sospechoso, y pues cuando le habla Julio César a la mamá de Mariana, le dice, pues Mariana acaba de cometer suicidio, ¿no? La encontró colgada y lo que él dice es que se suspendió mecánicamente de una regadera, es decir, cometió suicidio y que él la baja y trata de reanimarla con un masaje. Pero justamente esto parte de un contexto donde existen asimetrías en la relación de poder, porque ellos se conocen cuando Mariana estaba haciendo su servicio social. Ella estaba estudiando Derecho en la FES Aragón, va a hacer su servicio social a la Fiscalía de Chimalhuacán y ahí conoce a su agresor, a Hernández Ballinas. Lo conoce ahí y él era pues una persona que ya tenía un cargo, ya tenía tiempo ahí y justamente la cuestión es de que empieza esta simetría de poder, porque no solamente era que él tenía su cargo, digamos, ya establecido, sino que también pues esta red de personas funcionarias que le ayudaban. Desde el principio de la relación, pues Mariana fue víctima de maltratos físicos, psicológicos, patrimoniales, sexuales. Hay una cuestión en varios documentales y cuestiones donde ha hablado la mamá de ella, que incluso mencionan que estas agresiones eran tan fuertes que el día de su boda ella no pudo usar un vestido, él le compró un traje sastre y le dijo, no vas a usar vestido porque yo no quiero que uses vestido. Entonces, era todo este dominio y control que tenía Hernández Ballinas sobre Mariana Lima.
pero ya cuando empiezan estas cuestiones de la investigación de pues porque está privada de la vida Mariana, que empiezan a tener todo, digamos, llegan las autoridades, él dice, no, 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 ella se suicida. Entonces, desde un momento hay un conflicto de interés porque él forma parte del equipo de la investigación. Y por lo mismo se empiezan a identificar diversas falencias en todo lo que es, digamos, el levantamiento de los indicios, incluso también quienes trasladan el cuerpo de Mariana al servicio médico forense. Entonces, no se realizó de forma correcta toda esta cuestión. No hubo cuestiones de estructura en la cadena de custodia, no hubo cuestiones de contexto donde se pudiera dar cuenta de todas estas relaciones asimétricas de poder. Y al final, lo que determina la fiscalía es un NEAP o un no ejercicio de la acción penal, porque determinan que efectivamente se trató de un suicidio, lo cual pues fue una petición que Hernández Ballinas hizo desde un inicio. Pero esta decisión pues no dejó conforme a la familia de Mariana, sobre todo a su mamá, a Irinea Buendía, quien después de mucho tiempo y de muchas luchas pudo hacer realidad, digamos, esta cuestión del protocolo, poner en el centro el protocolo de investigación con perspectiva de género en casos de feminicidio, porque ella impugna el no ejercicio, pero también presenta diversos amparos porque no le daban información, porque le negaban ciertas cuestiones de la carpeta. Entonces, esta falta de respuesta generó un montón de amparos que al final, pues, fueron atraídos y recursos que también fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emite esta sentencia hito, donde pues sí se empiezan a hablar de cuestiones relacionadas con las muertes violentas de mujeres. ¿Por qué hablamos de corrupción aquí? Precisamente por esta situación que mencionábamos. Hay un beneficio que es el de Hernández Ballinas, pero es a través de esta red de personas que estaban alrededor de él que permitieron que no se hiciera el traslado adecuado de la cadena, ni del cuerpo, ni del levantamiento de los indicios, que no se hiciera un análisis de contexto para determinar las condiciones en las cuales se presentaban estas relaciones violentas y asimétricas de poder que él ejercía eh, respecto a Mariana. Y ahí la corte lo que determina es, en efecto, todas las muertes violentas deben ser de mujeres, todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos. Y sobre todo porque hay que recolectar y salvaguardar la evidencia para determinar si la víctima sufrió de violencia sexual o si se vivía en un contexto de violencia. Después de esto, pues obviamente hay que pensarlo, cómo esta inacción y esta indiferencia pues llevan a la revictimización y a la discriminación porque pues los responsables deben ser sancionados y pasó mucho tiempo para que pudiera hacer la investigación de forma adecuada, con perspectiva de género, para que se encontraran diversos elementos que dan cuenta de la violencia que vivía Mariana Lima a manos de su agresor, de Hernández Ballinas. Y pues ya después de mucho tiempo, el Poder Judicial informó que pues Julio César Hernández Ballinas fue sentenciado a 70 años de prisión por el feminicidio de su esposa Mariana Lima Buendía. Ese fue el caso del feminicidio, pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que también la corrupción y la discriminación sistémica juegan un papel importante respecto a otros derechos de las mujeres? Por ejemplo, el derecho a la salud, y que no solo le impacta a ellas, sino también a la comunidad, o no solo le impacta a las mujeres, sino también a las comunidades que son atravesadas por diversas interseccionalidades. Y es el caso de Irma López Aurelio, quien en 2013, pues una mujer de origen mazateco, acude al Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, en el estado de Oaxaca, y ella estaba en labor de parto, estaba a punto de ya dar a luz, pero el personal administrativo y médico le decían que no, que todavía no la podían atender, que se esperara. Y ella, pues, no pudo trasladarse de nueva cuenta a su domicilio, estaba caminando a las afueras del hospital y tiene al final a su bebé afuera, en la calle, en la banqueta. Y entonces, pues, la respuesta que le daban era que no había personal suficiente en la institución para poder atender su parto, pero lo que se encuentra aquí, pues es que hubo negligencia, porque justamente esta situación de hacerle esperar, de decirle no te vamos a atender, no te vamos a atender, a pesar de que había ciertas condiciones para atenderla,
pues provocaron esta situación en la que ella tiene a su bebé en el exterior del hospital, sola y sin asistencia médica, algo que pues es grave, es riesgoso porque puede haber diversas cuestiones relacionadas con la salud de la madre, también del bebé. Y pues esto fue fotografiado, se tomó una fotografía del momento, se hizo viral y se compartió en todos lados. Y esto es importante porque ahí ya pues el estado, la entidad Oaxaca no pudo ocultar el evento y de todos modos se empezaron a salir, a partir de esta foto empezaron a salir más testimonios respecto a que no era la primera vez que ocurría, sino que es algo que era frecuente sobre todo en las zonas rurales. ¿Cómo se manifestó la corrupción? Porque justamente había falta de infraestructura, el centro de salud carecía de suministros básicos de personal y que esto era a pesar de que existen presupuestos asignados a la salud indígena. Es decir, ¿dónde está el dinero que se está eh, etiquetando con una función específica, con un fin específico, no está existiendo y entonces tenemos carencia de estas cuestiones, tanto de insumos como de personal? Pero también, y aquí es una cuestión muy importante, que incluso también fue parte de las manifestaciones que se realizaron el año pasado en la sentencia del caso de la señora Ernestina Asensio Rosario, porque ellos también ahí manifiestan, en la Corte Interamericana hace un estudio respecto a la barrera lingüística y la discriminación. Como no hay personal que hable la lengua o el idioma de las personas que acuden desde comunidades o pueblos indígenas, pues no hay forma de que les expliquen o simplemente empiezan a tratar de forma diferenciada a este sector. Y eso pues obviamente hace que se subestimen digamos, la misma condición médica, la misma condición física, no se dé cuenta de cuál es el estado de salud y pues ahí también hay una corrupción ética porque el servidor público no cumple con el deber de auxilio, ya sea por prejuicios raciales o por prejuicios de género. El caso también fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Inicialmente lo que hizo el gobierno fue solo suspender al director y me parece que también a otro médico y que lo intentaron todo decir, no, bueno, no es algo que es generalizado, a pesar de que ya había varias denuncias de que sí estaba pasando de esa forma y que solo se trataba de un error humano, que era algo individual y no como toda una falla en el sistema de salud. La recomendación, como les decía, la CNDH lo atrajo, entonces emite la recomendación 1/2014, lo atrae porque se hizo tan público, se hizo tan viral el caso que lo hacen de oficio, ¿no? Entonces no hubo necesidad de que alguien presentara una queja directamente con la CNDH, sino que a través de los medios dieron cuenta de la situación y trasladaron a personal al Estado para realizar toda la investigación administrativa, toda la investigación penal, si hubo algún en su caso, y determinan al final que hubo una violación al derecho a la protección de la salud y a una vida libre de violencia. Se señaló justamente esta parte de la falta de infraestructura y cómo afecta específicamente a las zonas indígenas porque persiste la discriminación estructural. Entonces se obliga al Estado tanto a reparar el daño, pero también aquí es donde viene la parte importante, la capacitación del personal para que se evite la repetición de estos hechos. Y no solamente en cuestiones de vas a atender de mejor forma con un protocolo más adecuado a las mujeres que vienen porque están en labor de parto, sino también porque tiene que tener todo un componente de interculturalidad, es decir, reconocer la existencia de comunidades indígenas que tienen un idioma específico, que tienen incluso también usos y costumbres que podrían atentar contra su integridad, contra su dignidad, si no se respetan. Entonces se tiene que hacer como toda una valoración para que la salud pueda llegar a ellos, pero respetando su identidad intercultural. Y pues damos paso aquí a las reflexiones. No sé si quieras participar también en algunas de estas, Sara. Sí, claro. Incluso ahorita rápidamente retomando un comentario que alcanzo a ver en el chat, forman partes de estas reflexiones, ¿no? O sea, muchas veces sí existen en el tema de tal vez institucionalmente cómo se puede atender algún tema de perspectiva de género o actos de corrupción o un problema
que impacta a las mujeres, ¿no? Como acoso, hostigamiento, demás, bien se menciona, ¿no? Muchas veces sí existen los protocolos, ¿no? Y las personas, pero las personas servidoras públicas a veces desconocen como tal vez la aplicación, o más bien lo que hacen es revictimizar, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, y algo que tal vez aquí vamos a estar durante todo este seminario resaltando, reflexionando, compartiendo. No basta, ¿no? O sea, desde Impunidad Cero siempre nos dedicamos a hacer solicitudes de acceso a la información para diversos temas, ¿no? Y muchas veces siempre ponemos, y es parte de esto, ¿no? Cada que se analice un problema, es importante que pensemos cuál va a ser el impacto hacia las mujeres, ¿no? Cuando nosotros realizamos algún tipo de investigación, bueno, siempre buscamos como de, oye, ¿cuentas con este protocolo que es algo como muy general? Sí. Oye, ¿y lo tienes con perspectiva de género? Sí o no, ¿no? No nada más es que ya lo trasladé a que ahora dice todas y todos, ¿no? O las mujeres y los hombres, ¿no? Sino que realmente haya protocolos, que realmente haya estas herramientas o estos procesos donde las mujeres realmente puedan acceder a un espacio, ¿no? Por así decirlo, seguro, en donde puedan expresar la situación por la que están pasando y qué acciones se van a tomar al respecto, ¿no? Eso es importante y eso es algo que por lo que se tiene que pugnar. Sabemos que a veces no es tan sencillo, pero eso es por lo que se tiene que pugnar, que quienes estén en esos espacios, pues sí tienen que estar completamente sensibilizados, ¿no? Las capacitaciones nunca paran, sobre todo en el tema de cómo atenderlas, con qué perspectiva. Sobre todo si necesitan alguna otra, otro tipo de atención específica, ¿no? Y entonces, parte de estas reflexiones también es que, y es lo que nosotros también nos hemos topado durante muchos procesos, ¿no? Solo hay datos sobre mujeres, pero aún seguimos pugnando porque no hay datos de mujeres en su diversidad, ¿no? Muchas veces queremos saber como tal vez datos específicos sobre mujeres indígenas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba bien este caso de el tema de discriminación ginecobstétrica, ¿no? Mujeres indígenas que tal vez se accedan o no a servicios de salud, ¿no? ¿Qué tipo de atención, cuál fue la estadística a nivel local, nacional? O sea, como que todavía todos esos datos es por los que seguimos pugnando, ¿no? Y si nos vamos a otro tipo de interseccionalidad que ya los vimos anteriormente, que si eres mujer migrante, mujer trans, mujer con alguna discapacidad, bueno, eso se vuelve aún todo un reto, ¿no? Y eso por algo que deberíamos de seguir pugnando, no solo como organizaciones de la sociedad civil, sino también de manera interna, que muchas veces son quienes se dedican a generar la estadística, los datos, ¿no? Los informes que les piden, que también se trate como de pugnar, porque es bueno, sería importante hablar como que de estas otras maneras de medir el tema del impacto con las mujeres, ¿no? Y que justamente hablando de la corrupción a grandes rasgos, porque no solamente es pensar, ¿no? En el imaginario colectivo siempre es esta situación de corrupción es igual al soborno, a la mordida. Sí, es una parte, pero existen diferentes formas en que la corrupción se hace presente y la impunidad administrativa pues también tiene un efecto diferenciado, no solamente en cuestiones de específicas. Sí hablamos del género, pero pensemos también que el género es la primera forma de empezar a identificar cómo estos elementos pueden afectar de forma diferenciada a diferentes, digamos, poblaciones, ¿no? Ya hablamos aquí como la corrupción también y tiene que ver ese componente de redes con el caso de Mariana Lima, en que no se hicieron las cosas como se tenían que hacer porque conocían al agresor, ¿no? Trabajaba el agresor en la fiscalía, entonces no se hizo como se tenía que hacer por esa cuestión. Ahí también hay corrupción, impactó en el acceso a la justicia. Pero en el caso de que hay desvíos de fondos, en el caso en el que no se compran las medicinas, no se hacen los cursos necesarios, como bien lo dicen en el chat, sí, hubo o hay protocolos, pero quienes no los conocen, y ahí también piensan esto, ojo, porque como personas funcionarias públicas tienen obligación de estar actualizando sus conocimientos, hay obligaciones específicas de tomar cursos y eso es, tomas el curso, pero no solamente es porque tomes el curso, es el curso para que comprendas la capacidad que hay en la institución a través de estos protocolos que sirven para orientar justamente la función pública y que pues todo esto existe, pero que de todos modos se tiene que visibilizar cuál es la vulnerabilidad específica de algunas poblaciones de atención prioritaria.
género en mujeres, niñas, adolescentes, mujeres trans, mujeres indígenas. Ahí ya estamos interseccionalizando con el origen étnico, con la pertenencia, con estas cuestiones de si son afrodescendientes o bien la situación económica. Es decir, cuál es el acceso de esta persona para poder trasladarse de un punto a otro. Muchas veces eso incluso también es parte de las cuestiones que en las comisiones de atención a víctimas se tienen que analizar si es posible generar alguna cuestión de la reparación integral para poder equilibrar estas situaciones de la situación económica. Y pues justamente en eso pues queremos hablarles, ¿no? De lo que son las conclusiones. Pues aquí presentamos un ejemplo de cómo se pueden desarrollar metodologías. Sara, si quieres explicarles un poquito más acerca del informe de impunidad. Sí, claro. Este informe bueno, se realizó en 2022 y creo que es algo de lo que queremos compartirles sobre que sí existen metodologías y herramientas que podamos continuar fomentando, ¿no? Y que muchas veces sabemos, y eso también nos da mucho, nos da buenas noticias porque sabemos que muchas veces institucionalmente son como los que se toman como referente, ¿no? Pero hablamos de la importancia, ¿no? Y como se puede ver en este informe al que pueden acceder en las páginas que ya nuestra directora les compartió anteriormente y que se las vamos a dejar en la presentación también, ¿no? De impunidad0.org o denuncia.org, ¿no? Pero bueno, este informe, ¿no? Se realizó también con una investigación profunda sobre diversas bases de datos que existen, que están, de hecho, ¿no? Por parte de instituciones que son datos públicos y que simplemente lo que hace falta muchas veces es poder cruzarlos, poder generarlo con esta otra mirada, ¿no? De no solamente me están dando tal vez los datos de las personas que viven tal vez con que tienen esta estadística de homicidio doloso, ¿no? Sino que ahora hay que ver cómo la podemos diferenciar en un tema del impacto hacia las mujeres por denuncia por violencia familiar o en este caso por también el tema de feminicidio, ¿no? Entonces hablamos de que debemos de intentar crear estos indicadores con perspectiva de género, que creo que desde organizaciones de la sociedad civil se ha hecho mucho, sobre todo en estos últimos años, y también estos protocolos para evitar la revictimización, ¿no? Relacionada con estos posibles actos de corrupción. No solo contamos casos, ¿no? Sino que medimos también como la capacidad de las fiscalías y juzgados para resolverlos. Algo que hemos analizado también en otros momentos, ¿no? Muchas veces también incluso las fiscalías no tienen estas capacidades técnicas, ¿no? Para empezar, o estas condiciones físicas para poder desarrollar como todo su labor, pero no, eso no es un impedimento, ¿no? Y algo aquí también en los comentarios que hace un rato veía, ¿no? O sea, eso no te exime de tu labor, ¿no? Cualquier tema que si no tienes tal vez el protocolo con perspectiva de género, ¿no? O sea, hay muchos esfuerzos institucionales que se han buscado hacer y transversalizar, ¿no? Desde capacitaciones de género, desde capacitaciones también en temas de, por ejemplo, niñas y adolescentes, ¿no? Como qué hacer en casos de, ¿no? Y creo que al final, aunque tal vez las instituciones no tengan pues lo suficiente, el suficiente recurso tal vez técnico o físico, pero al final, digo, sabemos que tal vez hablamos de otros temas ya cuando nos metemos a las fiscalías, ¿no? En cuanto a la capacidad, a las horas de trabajo que tienen y demás, o la saturación que tiene el sistema, pero no por eso vamos a dejar o a justificar como estas inacciones que se están haciendo en diversas áreas del país, ¿no? Y pues finalmente queremos dejarles también esta reflexión. La justicia administrativa y penal será con perspectiva de género o simplemente no será justicia. Y no solamente la palabra justicia tiene que estar presente en esto, sino que creo que puede ser el acceso a los derechos que tenga la población en general. Tiene que empezar con esta perspectiva de género o simplemente no será justicia. Y pues les dejamos aquí la bibliografía. Ha sido un gusto compartirles esta ponencia, esta charla con ustedes, con todas, con todos, con todes. Y sin más, pues si quieren regresamos el uso de la voz para las preguntas y que tengan algunos. Ya vi que hay algunas varias en el chat, entonces, bueno, hay una bastante, bastante interesante. Dejo un poco la bibliografía por si quieren ver algunas cuestiones sobre lo que utilizamos el día de hoy y en cuanto me indiquen, dejo de compartir
el chat, la presentación, perdón. Pues muchas gracias, Claudia y Sara. La verdad es que fue una manera magistral de ir hilando, ¿no? Justamente el tema de la corrupción con la impunidad y justamente hacer este énfasis entre lo administrativo y lo penal, que en muchas ocasiones, en casi la mayoría van de la mano, ¿no? Hemos tenido aquí varias preguntas y participación de muchas personas, principalmente de Francisco Javier Ortega Martínez. Por favor, vayan levantando la mano quienes quieran hacer uso de su micrófono para preguntar. Yo mientras les voy aquí leyendo la última que estoy viendo, ¿no? Que si nos pueden compartir ustedes algún caso documentado de impunidad administrativa en temas de violencia de género. Ok, pues he visto también, antes de contestarlo, varios comentarios en el chat. Creo que están en el enfoque justo de la capacitación, de lo que es el régimen de responsabilidades administrativas correctamente. Muchas veces, y se los dejo aquí antes de dar respuesta a lo de los casos de impunidad administrativa, tiene que ver mucho con, hay una cosa que luego de pronto en las instituciones no se considera mucho y es un pilar fundamental que son los códigos de ética, porque en el código de ética, las reglas de integridad, viene muchas veces establecido qué principios, cuáles son los límites de la actuación de las personas servidoras públicas del ramo que quieran, educativo, de salud, de fiscalía, de cualquier cuestión, ahí vienen como estos parámetros donde incluso también se establecen cuestiones de hostigamiento, de acoso, pero no solamente de acoso y hostigamiento sexual, sino que también tiene que ver con cuestiones de mobbing, que tiene que ver con cuestiones de el ejercicio debido de la función pública. Entonces, creo que sí, efectivamente, ahí está como esta situación. Y algunos casos bueno, no recuerdo mucho, pero por ejemplo, pensemos en lo que fue el caso del Paso Express en Morelos. Ahí hubo una cuestión en la que no se realizó un adecuado, digamos, no hubo el estudio adecuado para realizar, ni se realizó adecuadamente esa vía de rodamiento en Morelos, que terminó colapsando y colapsa y se pierden dos personas que pierden la vida al final. Pero justamente pensemos que ahí hubiera caído un carro, hubiera caído un autobús escolar, ¿no? Pensemos a lo mejor también en infancias, cómo podría afectar de forma diferenciada y qué es lo que generaría. Entonces, en cada uno de estos, pensemos cómo un ejemplo podría trasladarse a diversas comunidades, a diversas poblaciones objetivo, pensando, si es una persona indígena, tal vez necesitarían un traductor del idioma en que ellos están o alguien que pueda hacer la interpretación. Si son niñas, niños o adolescentes, pues también tienen ahí un deber de reforzado porque está el interés superior de las infancias, como lo mencionan en el chat, en las preguntas. O sea, cada uno de estos, como les mencionábamos al final, la parte de la reflexión, pues tiene que ver mucho con esto, cómo se traslada una cosa de afectación específica y cómo podría impactar de forma diferenciada dependiendo de cada uno eh, de las poblaciones. A mí Perfecto, si les parece, voy a irles leyendo varias preguntas, ¿no? Para que puedan ustedes ir contestando eh, algunas de ellas. A ver, unas fuertísimas, ¿no? Es que ¿puede el Estado convertirse en agresor cuando por omisión o dilación impide el acceso oportuno a la justicia, ¿no? ¿Y qué responsabilidades tendría el Estado? ¿Cuál es su opinión en relación con la iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre incluir como falta grave el acoso y el hostigamiento sexual, considerando que esta enunciación se incide en el, comparte la, bueno, una cuestión de impunidad en materia administrativa, ¿no? Aquí hay una pregunta también, si la violencia institucional es igual o diferente a la violencia estructural, este, qué avances hay al tener mujeres en la presidencia de la República y en la Fiscalía General. Entonces, así les dejo el uso de la voz para que puedan ir contestando estas preguntas. A mí me gustaría ahondar rápidamente en una es esta como diferenciación, ¿no? Entre la violencia institucional y la estructural. No, si bien no son lo mismo, ¿no? Están muy correlacionadas y al final, pues las dos,
dan paso a este tema de la corrupción y de la impunidad, ¿no? La institucional, pues es algo que vemos más comúnmente, que tenemos más al alcance, incluso más tangible o más visible, que es como todo este tal vez actos que suceden con funcionarios públicos dentro de las instituciones, ¿no? Desde un soborno, desde la negligencia, desde atenderte o no atenderte, desde tratarte bien o mal, ¿no? Desde bloquearte o darte estas facilidades para acceder a cualquier servicio, ¿no? Y la estructural es algo que es menos tangible o menos visible, pero que está presente, ¿no? Este es algo incluso podríamos hacer más sistémico, ¿no? O sea, tiene que ver más con el sistema que nos atraviesa y es cuando, por ejemplo, muchas veces hablamos, ¿no? De puedo acceder a mi derecho, o sea, mi derecho humano es acceso a la educación, pero, ¿no? No tengo ni siquiera, el Estado no me brinda estas condiciones para poder accederlo, ¿no? O sea, el Estado me dijo, yo ya cumplí, tal vez, ¿no? Aquí está una institución educativa, pero no tiene el nivel, no tiene los recursos ni siquiera tal vez como higiénicos para que yo pueda acceder, ¿no? No tiene educadores que tal vez hablen en mi lengua, ¿no? Porque yo soy una persona indígena y entonces pues todo eso me va bloqueando y en realidad no es que el Estado esté siendo tal vez omiso, pero en realidad no puedo acceder a ese servicio, a ese derecho, ¿no? Y entonces ahí hablamos de tal vez una corrupción o una inacción estructural, ¿no? Y pues la violencia institucional, pues sí es algo que podemos ver comúnmente. Respecto a la iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para esta cuestión de considerar la falta grave el acoso y el hostigamiento, ya desde hace muchos años, 2017, algo así, ya se estaban emitiendo los protocolos de atención para que esta sea una práctica que se sancione dentro de las instituciones. O sea, pensemos que son como dos vertientes del acoso y del hostigamiento tanto a parte interna que cualquier persona, porque piensen en el hostigamiento y el acoso, no solamente como, solo las mujeres son hostigadas, son acosadas, claro que no. Esta es una situación que puede suceder de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. O sea, el acoso y el hostigamiento transversa todo, no es necesariamente que exista una sola cuestión para que se considere así. Es importante que se considere como una falta grave porque también puede derivar de diferentes cuestiones. Los protocolos que se han emitido hasta el momento tienen toda una serie de pasos que inician con las personas con las que se acercan, las personas víctimas, y empiezan ahí una serie de cuestiones relacionadas, ¿no? Pero muchas veces esto no llegaba más que a un regaño o algo que no fuera a lo mejor más allá que pudiera digamos, inhibir la acción. Y pensémoslo también no solamente inhibir en el sentido de vamos a sancionar y castigar. También hay que hacer un planteamiento de reeducación. ¿Cuáles son las condiciones estructurales dentro de la misma institución que permiten que este tipo de conductas y fenómenos estén existiendo, ¿no? ¿Por qué se le está haciendo esta situación específica en un área que a lo mejor ya tiene reportado desde hace mucho y no está cambiando pese a que hay regaños y regaños, ¿no? Creo que es importante que dentro de lo mismo que se piense en esta reforma, se plantee un poco como lo que está planteado ahora con el abuso sexual, esta cuestión de la reeducación, de llevar a talleres, de decirle a una persona, esto es malo, pero no solo es malo por per se, no es malo y ya, mal, mal, no. Es malo porque no solamente estás afectando la psique, la integridad, la vida de una persona, sino porque también estás generando un daño alrededor de las personas que se encuentran en esa oficina, en esa situación, y entonces necesitas recomponer eso para que el trabajo funcione. Y si tu trabajo funciona, como servidor público, pues también vas a dar una mejor atención. Entonces creo que es importante como replantear estas situaciones. Es importante ver con lupa que no sea solamente un efecto punitivo, sino que una cuestión de reconstrucción mismo para que las funciones de las personas servidoras públicas, tanto al interior como al exterior, tengan un impacto positivo, ¿no? Entonces creo que eso es un poco, de acuerdo con varios de los comentarios que están aquí. Eh, Hay una cuestión que a mí me gustó mucho que lo dice la licenciada Fabiola Torres en el sentido de pues no hay presupuestos, ¿no? Y eso es muy cierto. Pensemos, por ejemplo, también en las fiscalías especializadas. No hay presupuestos etiquetados para las fiscalías especializadas. Tú puedes tener N cantidad de fiscalías, puedes tener N cantidad de dependencias, pero si tú no
proporcionas los recursos, no generas esa cuestión de adquisición de materiales, de capacitación, de bienestar para su propio personal, pues entonces vas a generar ahí unos cuellos de botella impresionantes porque no estás dando la atención debida. Y piénsese en lo que sea, en salud, en educación, en igualdad, en comisiones, en fiscalías. O sea, si no existen estos presupuestos, no van a poder atenderse las grandes problemáticas que se quieren. Creo que es importante también un poco generar esta visión desde los derechos humanos, desde la exigencia del acceso a la justicia, desde el respaldo a los derechos, de cómo los presupuestos pueden afectar de forma diferenciada la atención que se le entregue a cada uno de los grupos, llámese mujeres, llámese comunidades o pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres trans, niñas, niños y adolescentes, personas migrantes. Si no se tiene el presupuesto, no se pueden hacer los cambios que se requieren. Aquí, a ver, una cuestión, Sara dice, la violencia estructural se puede decir que es la omisión de las autoridades en garantizar el disfrute y acceso a los derechos fundamentales de las personas. A ver, ¿puedes repetir? Sí, Se puede- la violencia estructural se puede decir que es la omisión de las autoridades en garantizar el disfrute y acceso a los derechos fundamentales de las personas. Claro, o sea, hablamos de las autoridades, pero a veces digo, no las vamos a eximir, ¿no? Pero a veces ni siquiera es como que tengan la responsabilidad directa de que decidieron no garantizar ese servicio o ese derecho fundamental, ¿no? Debemos de hablar de más allá, ¿no? Incluso, ahorita bien lo mencionaba Claudia, del tema incluso presupuestal, ¿no? Puede que tú ya tengas proyectado algo, tengas identificadas tus necesidades y lo que requieres en una comunidad y demás, pero si no hay un presupuesto específico para eso, entonces ya estamos hablando de más autoridades, de más funcionarios, de más tomadores de decisiones que están involucrados, ¿no? Entonces cuando hablamos que es más estructural, porque no podemos identificar exactamente a una autoridad, ¿no? Sino que hablamos de el Estado, ¿no? Y antes de volver a darle la palabra a Claudia, quería también, ¿no? Alguien nos compartía de que si les podíamos compartir un caso documental de impunidad administrativa en temas de violencia de género, si pueden acceder a esta presentación y que sí lo van a hacer, ¿no? Se las vamos a dejar. Creo que poder analizar con profundidad el caso de Mariana Lima es poder ver esto, ¿no? Más allá del el feminicidio que fue, ¿no? Y que primero lo trataron con otro tipo de, como suicidio y luego se pudo tipificar, pero a raíz de que la familia, la mamá estuvo pugnando por esto, sí vemos una impunidad administrativa por el hecho de que su esposo, pues era funcionario público, trabajaba en la fiscalía, ¿no? Y en realidad no hubo, el sistema falló al poder generar o activar estos protocolos que deberían de haber tenido, ¿no? Internamente de cómo tratar el caso cuando tienes a un trabajador que cometió algún delito, ¿no? Entonces creo que aquí podrían analizarlo más, pero es una muy buena ejemplificación de este tipo de impunidad administrativa. Y pues creo que estamos sobre el tiempo. No sé si haya alguna otra cuestión que les gustaría, Tere o compañeras de los comités. ¿Qué les parece, Claudia, Sara, Catalina, que den un mensaje de cierre justo cerca del Día Internacional de las Mujeres, que es el 8 de marzo, este domingo, justo también para terminar, y que justamente Susana Friné del CPS de Campeche pueda darnos el cierre? ¿Qué tal? Muchas gracias por cederme el uso de la voz, Tere. Pues quisiera agradecer a Claudia Morales, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, a Sara Guarneros, asistente de investigación de Impunidad Cero, sus valiosas participaciones, porque nos llevaron de la mano para conocer los casos, fenómenos que existen sobre la impunidad en la vida de las mujeres, pero sobre todo casos reales de la corrupción que existe, desde presupuestos, violencias, denuncias, acciones, y cómo la omisión de las autoridades en garantizarnos el acceso a los derechos, pues se convierte en una violencia estructural y eso genera corrupción. Con esta participación damos cierre al módulo 2, la corrupción que nos atraviesa, efectos de la impunidad en la vida de las mujeres.
en el marco del Seminario de Género y Anticorrupción, Bases para construir la agenda institucional para la igualdad. En nombre de todos los que hicimos posible este evento, el Comité de Participación Social de Jalisco, el Comité de Participación Ciudadana de Campeche, el Comité de Participación Nacional, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Impunidad Cero AC, les agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos en el siguiente módulo, el día, me parece que 17 de marzo, si no me equivoco, titulado Metodologías con enfoque de género para documentar violaciones a los derechos humanos derivados de actos de corrupción. Y como bien decía Tere, en el marco del Día Internacional de la Mujer, creo que debemos de dejar algo muy cierto. Nuestra lucha no termina en un día, no se enmarca en un día, debe de ser continua. Tenemos más de 100 años luchando las mujeres para ser visibilizadas, para poder avanzar en el voto, en la participación ciudadana, en cargos públicos, romper techos de cristal, eh, disminuir las violencias. Esta tarea no está terminada. Todos los días es una oportunidad para alzar la voz, denunciar, pero sobre todo mantenernos unidas para hacer posible que sea reconocida a la mujer por lo que vale, por lo que es y por lo que puede lograr. Muchas gracias, es cuanto. Les agradezco su presencia. Muchas gracias y pues retomando el enlace final y las palabras finales de Susana, pues creo que en realidad nuestras luchas no son únicas. Quien entienda que empezando con la perspectiva de género se puede empezar a ver lo demás, creo que vamos ganando un paso y esta es algo que al final nos va a afectar a todas, todos y todes, y entonces teniendo esa visión hacia adelante y tratando de sacar las cosas así, creo que podemos empezar con muy buenas cosas. Y pues muchas gracias. Ha sido un placer desde Impunidad Cero poder participar con cada una de ustedes y pues tenemos nuestras redes, impunidadcero.org, denuncia.org y @impunidadceromx. Estamos a la orden. Muchas gracias y bonita tarde.